Vean nada más ese órgano. Maravilla de música. Muy bien, ya, ahora sí, ya. Creo que ya lo arreglé, vamos a ver si sí. Me había quedado, fíjense que en el caso de este accidente, en el caso específico de Sonora, pues son muchos más. Son 20 muertos, 22 heridos. Va a haber más información durante este programa y conforme vaya avanzando el día. Pero regresemos al caso del Club Yakarta, allá en Hermosillo. ¿Qué pasó con él? En esos momentos, ¿en qué condiciones está el permiso de la empresa? Sí, al momento de cualquier establecimiento tener reincidencia, inclusive de alterar el orden público, es causal de cancelación de licencia. Entonces, sí, ya había sido multado, personalmente estuve ahí, ya había sido sancionado y multado por este establecimiento por exceder el horario establecido. ¿Pero que no hay verificadores, no hay inspectores para decir que están fuera del horario? Sí, ese lugar en específico había sido verificado 4 veces en el 2023. Pues se prioriza en valoración de riesgo alto para darle un enfoque preventivo a los establecimientos. En este caso, ¿cómo se prioriza, por ejemplo, si se revoca la licencia? De que el dueño no le cambie el nombre, no se ponga el otro con otro nombre. Esa licencia, ese dueño en ese establecimiento, en esa ubicación, va a ser cancelada. O sea, ya no va a funcionar como antro, ya va a cerrarse. No va a funcionar como nada, no va a tener licencia de alcohol. No va a tener licencia autorizada por la dirección. Pues muchas gracias, muchachos. Que tengan un buen día. Gracias a todos. Gracias, muchachos, porque al final de cuentas lo que terminó sucediendo es que cerró el antro que fue atacado. Vaya, les digo que en Sonora pasan cosas muy extrañas. De Sonora era Luis Donaldo Colosio. El caso Colosio el día de ayer volvió a ser el centro de la discusión pública política en México. Curioso que sea en estos tiempos. La Fiscalía General de la República publicó el día de ayer que había pedido una orden de aprehensión contra quien supuestamente sería el segundo tirador dentro del caso Colosio. Una hipótesis que se ha manejado una y otra vez desde marzo de 1994, hace 30 años. Vamos a recordar un poco. El 23 de marzo del 94, Luis Donaldo Colosio hizo un meeting en Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California. Ahí se lo había organizado las fuerzas del PRI en esa zona. El señor Martínez Veloz, padre de Estefanía Veloz, había hecho la organización en un lugar que tenía una gran complicación para llegar y salir. Llegó Colosio, dio el meeting, sus declaraciones. Esto un día después de que Manuel Camacho Solís había renunciado a cualquier intentona por ser candidato a la presidencia de la República. Y esto obviamente después de que Camacho se había metido sin goce de sueldo y sin puesto gubernamental, así se vendía, para poder encabezar la Comisión para la Paz y la Reconciliación en Chiapas, con lo cual había enrarecido aún más el ambiente político. Camacho había renunciado el 22 de marzo a cualquier tipo de ambición política. Colosio lo había agradecido y había viajado a Tijuana. Llegó a Lomas Taurinas y saliendo de ahí, al ritmo de la culebra de la banda Machos, Mario Aburto, según las investigaciones, habría disparado en contra de él, una vez a la cabeza y otra vez al vientre. Colosio habría caído, la multitud le había ayudado a sacarlo junto con agentes de seguridad y Aburto habría sido detenido, casi linchado y había sido llevado a las instalaciones de la fiscalía. Ahí habría sido interrogado y había dicho en un inicio que era un asesino solitario, que él lo había hecho sin que nadie se lo hubiera dicho, nadie lo hubiera obligado, nadie lo hubiera pagado. Hay versiones que dicen que Manlio Fabio Beltrones, entonces gobernador de Sonora, habría viajado de Sonora a Tijuana para interrogar también a Aburto en las playas de esa ciudad. Mientras eso sucedía, Colosio moría debido a las heridas que le habían dado, específicamente el balazo en la cabeza. Ahora se vuelve a revivir
una hipótesis que ya había sido tratada por diversos medios de comunicación. Laura Sánchez Ley había sacado parte de esto y también lo había tratado la Fiscalía y los agentes de investigación de Tijuana. De hecho, uno de ellos, que era el principal investigador que no creía en la historia del asesino solitario, fue asesinado en circunstancias poco investigadas hasta el momento allá en Tijuana. Y ahora se vuelve a tomar el nombre de Jorge Antonio Sánchez Ortega. Jorge Antonio Sánchez Ortega sería un agente del CISEN que se encontraría en la zona del asesinato de Colosio ese 23 de marzo. Según las investigaciones, Jorge Antonio Sánchez Ortega tendría restos de residuos de plomo y bario, es decir, habría disparado un arma entre el 23 y el 24 de marzo de 1994. Esto porque le hicieron la prueba de Harrison, la de radisonato de sodio. ¿Dónde dio positivo? Pues en toda la mano derecha. ¿Quién es Jorge Antonio Sánchez Ortega? Es un agente del CISEN que ahora el gobierno de México dice que su jefe era Genaro García Luna. Lo que dice el gobierno de México es que Jorge Antonio Sánchez Ortega estaría involucrado en el caso Colosio, que sería encubierto por Genaro García Luna y que ahora tendría que juzgarse a Jorge Antonio Sánchez Ortega y ver quién lo mandó para matar a Luis Donaldo Colosio, para investigar a Genaro García Luna, para investigar al CISEN y a quienes llevaban el CISEN. Entre otros, Joseph Marie Córdoba Montoya y Carlos Salinas de Gortari. El presidente López Obrador habló de ello en esta mañana en su conferencia matutina. Investigaciones, y sí se llegó a demostrar de que había un segundo tirador. Quienes manejaron este asunto, esta investigación, llegaron a esa conclusión. Y en su momento también se dio a conocer, esto por los jóvenes, de que había un segundo tirador y se le identificó, o cuando menos se constató de que una segunda persona había estado vinculada y tenía sangre que pertenecía al finado Colosio. Resultó que ese segundo personaje, no Aburto, era del CISEN, del Centro de Espionaje del gobierno, en la época de Carlos Salinas de Gortari. Se resolvió de que él sí traía las manchas porque había ayudado en el traslado de el licenciado Colosio, pero se le dejó en libertad. Sí. Queda lo de Aburto, incluso se descarta la posibilidad de que Aburto haya vuelto a disparar, porque creo que el otro disparo está en el abdomen, o fue en el abdomen. Sí. Y pues se juzga y se decide de que hay un tirador único y se condena al señor Aburto. Sus abogados y él mismo
envían a la Comisión de Derechos Humanos, incluso me envían a mí, y yo le informo a la Comisión de Derechos Humanos, pero ellos también tienen un escrito en donde él pide que intervenga la Comisión de Derechos Humanos. Son dos cosas distintas. Una, él dice que se ha juzgado de acuerdo a la ley de Baja California, porque de acuerdo a la ley de Baja California, este homicidio implica 30 años de cárcel y que en el fuero federal creo que 40 o 45. Este alegato está en el Poder Judicial para ver qué aplica, si es el Código Penal de Baja California o el Código Federal Penal. Eso lo están viendo en el Poder Judicial. Creo que hasta en la Corte van a resolver. Pero luego la Comisión de Derechos Humanos en su momento le solicita a la Fiscalía, porque así lo pide el señor Aburto, que se indague sobre el segundo tirador. Y la Fiscalía inicia una investigación y llega a la conclusión de que sí hay el segundo tirador y solicita orden de aprehensión. Y presenta todas las pruebas. Y ayer un juez rechaza la orden de aprehensión. Así está más o menos claro, ¿no? Bueno, ayer mismo la Fiscalía sacó un comunicado. ¿Por qué no lo pones? Porque a lo mejor es informar y ya cada quien se fija un criterio. Póngalo rápido. En esencia, lo que plantea la Fiscalía es que está inconforme con la resolución del juez y sostiene que va a apelar la decisión del juez. ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿qué es lo que hay en el fondo del alegato? No es hacer un juicio sumario aquí. No, señor, lo que están tratando de hacer es distraer y vamos a explicar un poco antes de ir a la siguiente parte. Porque él cree que es el único que puede recordar el caso Colosio. Y no, el caso Colosio se puede documentar visto desde 1000 partes las formas en las que se ha manoseado legalmente. El primer fiscal del caso Colosio fue Miguel Montes, a petición de Diana Laura Riojas. Miguel Montes, que era reconocido en esos momentos por haber sido el diputado que había sido el presidente del colegio electoral que le había dado a Carlos Salinas de Gortari el triunfo en 1988. Montes, en un inicio, había tenido una teoría en donde no era nada más Mario Aburto, sino una acción concertada. 4 personas más. Se han de acordar ustedes, el de los lentes, el clavadista, etcétera, etcétera, etcétera. Montes renuncia en julio de 1994 al ver que esa teoría no tenía ni pies ni cabeza. Y entra Olga Sánchez de Martínez Mariscal, una mujer muy respetada
que termina regresando a la teoría del asesino solitario. Después de Olga Sánchez de Martínez Mariscal, llega Pablo Chapa Besanilla, que fue nombrado fiscal especial para los casos Colosio y Ruiz Massieu, en los que había una enorme carga política debido ya a la animosidad que existía entre Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. A López Obrador se le olvida que Ernesto Zedillo no quería nada al equipo de Carlos Salinas de Gortari y que de hecho Zedillo llegó a la candidatura del PRI a la presidencia por ser el coordinador de campaña de Luis Donaldo Colosio. Es decir, que si en realidad hubieran existido pruebas para meter a la cárcel a toda la gente que estaba alrededor de este crimen como lo están viendo, incluyendo a Carlos Salinas, ¿ustedes creen que hubiera perdido la oportunidad Zedillo? Creo que no. Entonces estuvo Pablo Chapa Besanilla. Besanilla de hecho creó la versión del segundo tirador, un hombre llamado Otón Cortés, que de hecho estuvo en Almoloya, fue absuelto un par de años después. Salió diciendo que cuando lo detuvieron, pegaron tan fuerte que perdió el oído izquierdo, si mal no recuerdo, ya murió Otón Cortés. La versión del segundo tirador, como les decía, no es nueva. Ha sido arrastrada una y otra vez por diversas investigaciones periodísticas que datan desde 1994. Ahora, ¿cuál es el problema hoy? ¿Por qué un juez negó la orden de aprehensión? Porque la persona que ha llegado, con lo cual se sustenta la nueva hipótesis de la Fiscalía General de la República, ya había dado declaraciones hace años y ahora dice que se acordó de una conversación entre Aburto y este agente del CISEN. ¿Qué es lo que está tratando el gobierno de México? Pues creo que está muy claro. El gobierno de México lo que está intentando es, por un lado, llevar la investigación a que primero le pegue a Genaro García Luna, su villano favorito, que de ahí entre a Carlos Tello, que era el director del CISEN, que a propósito, Zedillo no lo quería nada, y luego le pegue a Carlos Salinas de Gortari. Curioso que esto salga el 29 de enero del 2024, casi 30 años después, y no antes. Claro que tiene una enorme carga política. ¿Y saben quién se dio cuenta rápidamente de esto? Luis Donaldo Colosio Riojas, el actual alcalde de Monterrey. Le preguntaron el día de ayer. Muchos criticaron su declaración antes de escucharla completa. ¿Por qué? Porque Luis Donaldo lo que termina por hacer de una manera muy certera es intentar desactivar el intento del gobierno de México de llevar agua a su molino de manera electoral a partir del caso de su padre. Busca reabrir el caso del magnicidio de su padre. ¿Cómo toma este caso? Si es una distracción política que sea ahora en año electoral, o a qué se refieren ellos con reabrir el caso. Mira, cada 3 a 6 años sale. Bueno, que si vamos a reabrir el caso, y vamos a reabrir el caso, vamos a reabrir el caso. Creo que antes deberían de salir a explicar qué es lo que quieren lograr. Este asunto ha estado ya muy manoseado y yo creo que no es justo para la gente, todos, incluida la familia, que estén dando, no quiero decir falsas esperanzas, pero que estén reciclando el tema con tal de sacar una raja política. El presidente, o apelando pues a la compasión del presidente, yo diría que mejor indulte a Mario Aburto, que lo indulte, que ponga un carpetazo final a este asunto, que permita que tanto mi familia como México sanemos, que iniciemos un camino hacia la reconciliación a través del perdón, pero sobre todo a través del respeto, a dejar esto pues en manos de otra justicia, porque la justicia mexicana pues quedó a deber en su momento y hoy lo que queremos es pues vuelta a la página. Es vuelta a la página, dice Luis Donaldo. De manera muy inteligente lo que termina por decir es que, miren, pueden criticar de muchas cosas a Luis Donaldo Colosio Riojas, menos de la enorme congruencia que ha tenido al paso de los años sobre el caso de su padre. La manera en la cual trata de poner distancia y decir la justicia
y el subtexto es los políticos. Nos fallaron como familia. No utilicen el caso, es decir, los políticos, para tratar de llevar agua a su molino. ¿Quieren reconciliación, como tanto dicen? Abrazos no balazos. Indulten a Aburto. De todas maneras, la Comisión de Derechos Humanos ha dicho que Aburto ya tendría que salir porque fue juzgado con una ley federal de 40 años pena máxima, cuando tendría que ser por una ley local al ser un homicidio y quedaba solo 30. Es decir, Aburto tendría que salir de la cárcel, puesto que, según la ley local de Baja California, ya habría cumplido su pena. Entonces, Aburto tendría todas las posibilidades de salir y cerrar un caso en donde ya fuera Aburto podría decir, efectivamente me lo dijo A, B o C, pero tendría que probarlo. En cambio, adentro, Aburto no puede contradecir o no puede reafirmar lo que hoy la Fiscalía General de la República intenta reavivar con fines políticos. Aunque el presidente diga lo contrario. Le preguntaron sobre esta declaración de Luis Donaldo Colosio y ¿qué creen que respondió? Vamos a darle vuelta a la hoja. También aprovecho para contestarle al hijo de Luis Donaldo Colosio, que me pide que yo indulte. Quiero contestar de que no puedo hacerlo. Sé, ¿no?, que él ya no quiere, ni sus familiares, saber nada de esto, que fue terrible, pero se trata, repito, de un asunto de Estado y que yo quiero que en lo que a mí corresponde no se deje de investigar. Y sí, pero yo no voy a dar un carpetazo a un asunto así. Yo es la primera vez. Puede ser que no esté yo enterado, pero es la primera vez que veo que la Fiscalía, no sé si hace 6 años la Procuraduría hizo lo mismo, o hace 12, según yo, no. Es hasta ahora. Entonces, pero a lo mejor él tiene información sobre esto y sería muy bueno que la aportara. Y yo no estoy cerrado, no tengo ninguna intención de utilizar una situación tan lamentable con propósitos políticos, mucho menos con propósitos politiqueros, pero sí es importante de que no haya impunidad si se trata de un crimen, ¿sí?, que, de acuerdo a la Fiscalía, tiene alguna relación con una institución del Estado. Ahí tienen ustedes al señor López Obrador intentando curarse en salud. No tiene ningún interés politiquero. Dice, ¿ustedes qué piensan? Ahí me pueden decir a través de Geoliveros en el Twitter o pueden hacerlo a través de sus comentarios en el Instagram. Yo estoy convencido que lo que estamos viendo aquí no es un interés porque se sepa la verdad del caso Colosio, menos aún cuando se está manipulando la declaración de un testigo que primero había dicho que había visto todo bien y ahora dice que, ya me acordé, 30 años después, que efectivamente el responsable juzgado, Aburto, hablaba con un agente de del CISEN.
Yo solo se los voy a poner así. Piensen ustedes en el evento más traumático que ha pasado en su vida. El más traumático. ¿Se pueden acordar de las caras de toda la gente que estaba alrededor? ¿Verdad que no? ¿Cómo esta persona se acordó de pronto de la cara y la manera en la cual estaba hablando, se supone, Aburto con otra persona? ¿Y cómo sabe que en ese momento se están concertando para hacer un crimen? Pareciera que las pruebas de la Fiscalía General de la República son endebles para otorgar esa orden de aprehensión. Pero para el presidente López Obrador, que dice que es suficiente y que no es politiquero, es prueba contundente que el señor agente de el CISEN, Jorge Antonio Sánchez Ortega, fue mandado por Genaro García Luna, que era el coordinador del CISEN entonces, y luego el Genaro García Luna por órdenes de Carlos Tello Peón y Carlos Tello Peón por órdenes de Carlos Salinas de Gortari. Nomás vean ustedes cómo a partir de esto lo que está intentando López Obrador es confirmar que la mafia del poder son todos ellos. Al paso que vamos, Genaro García Luna fue el niño que dijo que tenía cuál era la ruta de los halcones. Fue el adolescente que dijo cómo matar a Manuel Buendía. Fue el puberto que tuvo que ver con los presos políticos y el momento en el que desapareció el hijo de Rosario Ibarra de Piedra. Y así nos podemos seguir. Porque para el gobierno de López Obrador, Genaro García Luna ha estado absolutamente en todas las cosas malas que han pasado en este país en la vida moderna. Entre 1982, si lo quieren ver así, y hasta el 2018, hasta que llegó él. ¿No les parece extraño? A mí me parece más extraño tener presidentes en donde tenemos una ola de inseguridad enorme, en donde tenemos desmembrados en Tuxpan, Veracruz, en donde vemos la inseguridad en Tabasco, en donde tenemos casos que se tendrían que investigar más allá de la muerte de Colosio, como el de Daniel Flores, este socio de una empresa llamada Proyecta, que dio servicios a la construcción de Dos Bocas por más de 30,000 millones de pesos. Este hombre, Daniel Flores, que se sabe fue uno de los mecenas de la campaña de Dan Augusto López para la presidencia de la República, para la candidatura a la presidencia de Morena, murió en circunstancias no aclaradas, en un vuelo que iba de Veracruz a Toluca y que terminó estrellándose en el mar. Curioso, ¿no? Esta empresa Proyecta, según las investigaciones de Mario Gutiérrez, reportero, tiene como socio a Amílcar Olán, el amigo de Gonzalo y Andrés López Beltrán. Habría otras cosas que investigar en estos tiempos, pero no son las que pondrían bien al presidente de la República y a su familia, que después de dar todo este perorata que escuchamos, se puso más de buenas. Se vale enojarse, ya no. ¿Tamales? Bueno. ¿Va a seguir la transformación? Bueno. Así como lo vieron en Instagram, el señor sacó un muñequito después de hablar de las investigaciones de la muerte de Colosio que mueve la cabeza. Porque al final del día eso quiere a su alrededor. Muñequitos que muevan la cabeza. No sé cómo le va a hacer Claudia Sheinbaum para sacudirse eso, que en los últimos días ha sido totalmente eclipsada, no por la oposición, seamos muy honestos. Aunque ayer Xóchitl Gálvez no la hizo tan mal, de eso hablaremos en un momento, pero está eclipsada por el presidente López Obrador. Ayer sacó un capítulo más de su podcast que de hecho podría considerarse como maltrato animal. ¿Cómo están? Estamos en nuestro podcast y este programa muy especial. Tengan mucho cuidado porque puede causar exceso de terror. Ahora nos vamos a poner un poquito serias. No sé si sabían que México es el país de América Latina que más abandona a los animales de compañía, lo cual es una tristeza. Y que además la mayoría de los animales de compañía que
se abandona, pertenecieron a una familia, a una casa, lo cual también es una tristeza muy grande. Y entonces nuestras 3 invitadas especiales, ellas se han dedicado muchos años de su vida a cuidar y a la adopción. Lo que queremos es que, por favor, adopten, no compren. De hecho, un aplauso para todos los de la oficina porque van a adoptar a un perrito, a este chamaquito que está ahí, mira, ya está muy entretenido. Miren, a ver si lo pueden ver. Aquí en la oficina, bueno, ya conocieron a la Palomita, que todos trabajan en la oficina. A quien probablemente no han conocido es a Luisa, que es quien me ayuda desde hace mucho tiempo. De eso se va, de hecho, la responsable de esta oficina, también cuando fui jefa de gobierno era la responsable de la oficina. Y ella también adora a los animales de compañía. Y ella me convenció de adoptar aquí para la oficina, que siempre hay personas en la oficina. Luisa se va a hacer responsable de la adopción. De la 4. Bueno, ella es especialista en adopción de animales de compañía. Bueno, pues entonces van a adoptar un perrito que le van a poner la 4, que si ustedes me preguntan y estoy de acuerdo con Leticia Corrales, es parte de maltrato animal. Ponerle a una perra la 4, ¿o será que la 4ª transformación es una perrada? Ustedes decidirán cómo lo ven, pero esa es la actividad que tuvo la señora Sheinbaum. Qué curioso. Xóchitl Gálvez el día de ayer anunció que va a tener 3 conferencias de prensa todas las semanas durante la intercampaña, es decir, durante las próximas 4 semanas, en una escenografía que parece una imitación del atril y del escenario del presidente López Obrador. Gálvez, la candidata de Frente y Corazón por México, Corazón Diario de un Niño, Diario de México, Diario Nos Hacemos de Golpes, como quieran decirle, habló de lo que sucede todos los días en la mañanera, según lo que ella y su equipo pues percibe. La mentira más grande de Andrés Manuel López Obrador, la mentira histórica de este sexenio, es que ellos no mienten. Sin ningún pudor, sin ningún recato, sin ningún respeto por la inteligencia de los mexicanos, nos recetan una dieta diaria de mentiras, es decir, le dan a México atole con el dedo. La segunda mentira más grande de nuestro tiempo es que México está mejor que nunca. He recorrido el país de norte a sur, todas las entidades de la República, y lo que veo es abandono y violencia. El presidente Andrés Manuel López Obrador traicionó a los mexicanos que confiaron en él. Traicionó a los mexicanos que confiaron en él, dice Xóchitl Gálvez. Aquí el chiste sería saber si no también sucede eso con los partidos políticos que le pusieron el membrete para que fuera candidata. Solo veamos los plurinominales, que todos son de la muy vieja política mexicana. Aquellos que efectivamente han sido catalogados o calificados o señalados como ladrones, deshonestos, corruptos, muy lejanos de la población, etcétera, etcétera. Algunos con pruebas y filtraciones. ¿Qué dice de ello la candidata? No es la facultad de la candidata hacer las listas. Si me la dan, pues yo hago otras listas, pero no. Esa decisión la toman los consejeros, la toman los militantes de los partidos y es su derecho. Bueno, dice que son los militantes y los consejeros de su partido, de los partidos. ¿Ustedes creen en realidad que eso pasó en el caso de en el caso del PRI y del PAN? Que los militantes fueron los que dijeron que vaya Lito Moreno y vaya Marco Cortés y vaya Ricardo Anaya y vaya Manlio Fabio, vaya Silvana Beltrones y vaya Carolina Villano y vaya Rubén Moreno, etcétera, etcétera. Lo dudo. Yo creo que de nueva cuenta estamos viendo una mentira nueva. Pero pues cada quien su historia y cada quien sus cubas. Ella dice que lo hubiera hecho de una manera distinta. Lástima no lo hizo. Lástima no lo hizo. Y en la misma conferencia habló de la famosa filtración de datos de periodistas, de activistas, de asistentes a la mañanera. Cuando no das resultados, das pretextos. Eso se llama ser ineptos. Y lo que son
son unos ineptos. Cancelaron muchos recursos para softwares de protección. Obviamente todo mundo nos intentan hackear. ¿Saben cuántas veces me han intentado hackear? He tenido momentos críticos de hackeo a mis cuentas, pero obviamente tengo una protección a mis redes que lo he detectado y pues he logrado evitar el hackeo. Pero la verdad es que traer a gente con el cero conocimiento en materia de seguridad cibernética tiene esos resultados. Si hackearon al ejército, que no hackeen a Palacio Nacional, de verdad deja mucho que desear la capacidad y el talento de este gobierno. Es su responsabilidad. Que deje de echarle la culpa a los demás. No más faltó que dijera que era Calderón el culpable. No más faltó. Porque todo lo que pasa en este país es culpa de Calderón. Entonces, es su culpa. Es la culpa de ellos. Que dejen de responsabilizar a otros mexicanos de su ineptitud, de su incapacidad. ¿Cómo si hay dinero para la corrupción de los López y no hay dinero para los softwares? Tania Gómez, la lista. Pues tiene razón. Quien te debió haber asegurado la información que había en esos servidores de asistentes a la mañanera debió haber sido el gobierno. No lo hicieron. Pero lo peor del caso es que la manera en que se robaron la información es de risa loca. Porque fue an inside job, dirían. Sí, un ex empleado. También después de haber corrido todas las baterías de vulnerabilidades, nos damos cuenta que se ingresó al sistema por medio de un usuario. Se utilizó una cuenta de usuario, que ya no trabaja aquí, para extraer ilegalmente estos documentos. Se identificó que el acceso a la aplicación durante la extracción fue desde direcciones IP registradas en España. Es decir, que los datos a los cuales se tuvo acceso con esta contraseña de forma ilegal fue desde España. Desde España, dicen ellos. A ver, voy por partes. Dicen, es un ex trabajador. Es decir, usaron la cuenta de un ex trabajador, porque de una de esas no es el ex trabajador. Que nadie, cuando dan de baja a alguien que trabaja en presidencia, dan de baja sus credenciales. Miren, si yo el día de hoy fuera corrido o renunciara a alguna de las empresas en donde trabajo, lo voy a poner más fácil. El día que yo me fui de Grupo Televisa, mi cuenta, que era geoliveros@televisa.com.mx, quedó suspendida. Y yo no podía entrar en ella bajo ninguna circunstancia. Entonces, ¿qué me están diciendo? Bueno, a ustedes les consta, sigo trabajando en Imagen y no me dejan pasar a Imagen Guadalajara. Bueno, no me dejaban. Luego ya cambiaron al director y ya me dejan pasar de nueva cuenta. El director que tenía serios problemas mentales. Pero bueno, el hecho es de que así tendría que ser. Si en una empresa tendría que ser de esa forma, y lo es, ¿por qué no lo es en el gobierno de México? Punto número 1. Punto número 2. Dicen, desde una IP de España. Miren ustedes. Yo en este momento, como lo están viendo, mi teléfono celular ya está con una IP de España. Parece que no conocen las VPNs. Y 3, que es lo más importante. ¿Ustedes creen que si yo soy un empleado, lo único que quiero vengarme, como es la hipótesis que traen estos personajes, lo único que me voy a robar es la lista de asistentes a la mañanera? ¿Cuánta información más sustrajeron de los servidores de presidencia y que hoy nadie sabe y que van a ser utilizadas quién sabe de qué forma? Lo vuelvo a repetir. Si yo soy un empleado, según la teoría que dijeron ayer, que me fui a España y con mis credenciales saqué información, ¿solo voy a sacar la información de qué asistentes estuvieron en la mañanera? ¿Como si fuera tan importante? ¿Verdad que no? ¿Verdad que me llevo otras cosas más? Pero les encanta distraer, les encanta. Primero precisar que el acceso no autorizado a información no fue a la base de datos de los periodistas acreditados
en la Presidencia de la República, sino a un archivo que contenía una información parcial de periodistas que han sido acreditados en la fuente presidencial. Esto es importante para que, digamos, acotar esta información, porque no fue a la base de datos, sino a un archivo que se encontraba en una página que se va a detallar cuál era su tarea, cuál es su labor. Entonces, voy a hacer un recuento de los hechos. Ustedes han sido informados desde el viernes de y como nosotros, alrededor de las 2 de la tarde tuvimos conocimiento de la probable vulneración de información del sistema de acreditación de prensa de la Presidencia de la República, como fue de conocimiento público. A partir de ese momento se notificó a la Dirección General de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, quien de manera inmediata coordinó cerrar cualquier acceso al sistema de acreditación de prensa de la Presidencia de la República. En segundo lugar, se aplicó el Protocolo Nacional Homologado de Gestión de Incidentes Cibernéticos, que es el que se aplica en estos casos en cualquier dependencia que ve vulnerado su sistema de información. Y se realizó al mismo tiempo la notificación correspondiente del incidente ante el Centro Nacional de Respuesta de Incidentes Cibernéticos adscrito a la Guardia Nacional. Al mismo tiempo, de manera paralela, el mecanismo de protección de periodistas y activistas actuó a petición de parte, de manera inmediata. Hubo periodistas que contactaron al mecanismo y ya desde ese momento el mecanismo de protección ya estaba actuando en función de lo que se le denunció. Enseguida, la Guardia Nacional procedió a cerrar el sitio donde se alojaba la información extraída ilegalmente. De tal manera... Bueno, pues ahí tienen que, según esto, hicieron absolutamente todo, pero cuando les dicen que hicieron absolutamente todo, los mismos periodistas se empezaron a quejar. Nos vamos a presentar una denuncia ante la Fiscalía. La idea es que se abra una investigación para podernos llegar de toda la información y dar con los responsables. Arturo, si quieres dar detalles sobre la denuncia que habremos de presentar el día de mañana, entiendo. Sí, claro. Importante este planteamiento. A nosotros también nos interesa, primero, decir que se hará todo lo posible para evitar que ocurra en el futuro, y ante los hechos que ya se han presentado y ante el posible delito informático que pudiéramos tener enfrente, se presentará esta denuncia ante la Fiscalía General de la República por esta sustracción ilícita de datos personales mediante la vulneración ilícita, posiblemente de dichos sistemas informáticos, como ya se ha precisado. Cabe precisar primero... No, ya no precise nada. O sea, nada más vean ustedes cómo le dan vueltas a decir que la defecaron, que lo hicieron mal, que ahí dejaron que efectivamente, ahora se supone que es un empleado y que fue el quien entró. Habría que ver si el empleado no vendió las claves y no vendió qué más había en los accesos que tenía. ¿Ustedes creen, vuelvo a decirlo, que el acceso era la computadora que está ahí a un lado de la presentación de López Obrador todas las mañanas en el Salón Tesorería? Claro que no. Es un acceso a servidores. Y en ese acceso a servidores seguramente hay mucha más información que estos personajes que se presentaron el día de ayer no quisieron enumerar. Y que además es la más importante. Lo vuelvo a decir, es terrible que los periodistas tengan en el ciberespacio todos sus datos. Pero si uno quisiera saber en dónde vive Irving Pineda, pues no es relativamente fácil saberlo. O Denise Dresser, o el muchachillo de los zapatos rojos, Hans Salazar. ¿Qué otra información había ahí que pudieron haberse robado? Todos los periodistas cuyos nombres aparecen en esos datos ya están notificados. Ya se notificó por correo al medio y se notificó al periodista. A los que siempre andan de las giras, a uno los dejan vulnerados, igual. Eso no se vale. Ahorita puedo precisar al número de las personas que comprobó que sí se les entregó la información antes de terminar la conferencia. Sí, con mucho gusto compartimos esta notificación, los correos que se han venido enviando. Vamos acá. Bueno, ellos dicen que efectivamente le dijeron a todo el mundo, pero como bien saben ustedes, siempre mienten. Ahí los periodistas diciendo, no es cierto, a mí no me notificaron ni yo vi mi nombre.
Y volvemos, pues para un periodista que tiene fuste y fuste, diría el clásico, que está en un medio reconocido, pues tiene otro tipo de mecanismos de protección, y los de medios digitales, y los que vienen de otras partes del país, y los que vienen a hacer denuncias contra el narcotráfico, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen en donde además no hay ningún tipo de ayuda ni siquiera para la población? Ayer se llevó a cabo el sepelio de estos 2 jóvenes en San Miguel de Allende que platicábamos el día de ayer. Los mataron porque no pagaron sus familiares el derecho de piso al crimen organizado. El alcalde decía, si consumes droga, tendrás mucho... No, pues el problema es que no hay autoridad. Ahí tienen ustedes, hay todo el mundo, ¿no? Ayer salió el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, a hablar sobre el caso Tuxpan, en donde se encontraron ahí en la carretera hacia México pues una serie de miembros de cuerpos humanos, había aventados, una cantidad interesante, por no decir grande, de cuerpos humanos desmembrados. Sí, ya hay detenciones, pero vamos a esperar a que la Fiscalía General del Estado ¿La línea de investigación informe. es ajuste de cuentas? Entonces, Lamentablemente sí, es la única línea de investigación. Pero vuelvo a insistir, no vamos a permitir eso. Eso de los ajustes de cuentas es una acción de estos grupos para intentar justificar sus acciones, ¿sí? Querer incluso hasta golpear mediáticamente para ver si nos prestamos como Calderón y García Luna a hacer pactos con ellos. Por eso el mensaje es, no habrá pactos, ¿sí? Que intenten lo que quieran y se va a hacer justicia a las víctimas. No habrá pactos, dice este ridículo, pero mientras tanto, los muertos. ¿Qué me importa Calderón y García Luna? Están los muertos. Es que lo hacen para chantajearnos políticamente, mediáticamente. No, señor, lo que está viendo es su incapacidad, su mediocridad, su ineficiencia, que le quedó grande la yegua. Es que es así de chiquito, es un eunuco político que solo sigue ahí porque lo deja el presidente López Obrador y que además ahora lo imita. Porque ahora resulta que para tener éxito en este gobierno tienes que imitar los tonos y los modos del presidente López Obrador. Por increíble que parezca, sin darse cuenta que ninguno de estos tiene el carisma del presidente. Ya no digamos la historia política, que es innegable de López Obrador, pero que no la tiene nadie, ni siquiera Claudia. No la tiene Marcelo, no la tiene Adán Augusto, menos esta bola de rufianes que llegaron al poder nada más porque en algún momento le ayudaron a López Obrador y que pues, ahí están, sin saber hacer absolutamente nada. Algunos dando declaraciones tan desafortunadas como el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara. Alejandra Hernández Rojas, también ya anunciamos a Rubén Gordillo Barragán, él es el nuevo subsecretario de Regulación y Control de Transporte de la Secretaría de Movilidad, y mi nuevo secretario particular, pues este joven se llama José Ángel San Juan Vázquez. Él me va a ayudar en mis trabajos. Él es de aquí de Valles Centrales, de Chichicapa. Como lo he dicho, aquí hay puros oaxaqueños. Ahora el gobierno ya no viene de fuera. ¿Se acuerdan ustedes que la mayoría del gobierno anterior eran del Estado de México, de Atlacomulco, de Toluca? El secretario de Finanzas era del Estado. El de Complader, del Estado de México. El de Cifra está donde debe de estar, del Estado de México. La mayoría. Ahora, pues ven puros prietitos en nuestro gobierno. Han sido puros prietitos. Y así vamos a ir trabajando. Puros prietitos. Ahora somos puros prietitos en el gobierno de Oaxaca. A propósito de declaraciones xenófobas, Pablo Lemus reculó el día de ayer y ya no utiliza la acepción de chilangos guindas. Ahora dice
el PRI vestido de guinda. Que ahí tiene razón. Pues vean ustedes al equipo de Claudio Delgadillo. Pues son puros priistas. Ahí van a enojarse la gente de Movimiento Ciudadano. Los que tendrían que estar enojados son los de Morena, que poquito a poco los han ido desplazando para que el equipo que gobernó Jalisco entre el 2012 y el 2018 intente regresar ahora de la mano de Claudia Delgadillo. Así que si Lemus dice que es el PRI vestido de guinda, pues tiene un poco de razón. Ahora, que les diga chilangos, muchos de los que ve ahí tienen de chilango lo que yo de alfarero húngaro. Pero cierto es que al final de cuentas los comentarios xenófobos no ayudan a nadie. Y menos en un país en donde creía yo habíamos superado la guerra de estados. En una de esas solo vimos un pequeñísimo pausa. Reporte de tráfico. Productora de teatro. Anunciaron el día de hoy que murió, y nada más para que entendamos de qué. Murió de consecuencias de secuelas de COVID. El COVID continúa en México. Miren ustedes, hoy el que se quedó en lugar de López-Gatell habló de ello. En México llegamos al final del año a una meseta alta, donde ahora estamos encontrando una sustitución entre lo que es el virus que causa influenza, que son la proporción verde, que va ya hacia abajo, y se está incrementando la proporción que se explica por COVID-19. La siguiente, y esto es lo que ha también sucedido a lo largo de toda la pandemia desde el 2020, donde podemos ver que durante todo el 2020 y 2021 prácticamente hubo un predominio absoluto, casi del 100% de COVID como causal de enfermedad respiratoria aguda. Ya en el 22, en la época invernal, pudimos ver una presencia importante de influenza, cosa que también se vio en esta época invernal, que es la parte verde, pero en las últimas 2 semanas hemos encontrado una sustitución por COVID. Así es, el COVID sigue en este país y mucho tiene que ver, Marco, y creo que no lo estamos entendiendo. Si tú estás utilizando para combatir la variante pirola de COVID-19 vacunas del 2021 que iban para la variante primaria de Omicron, vas a tener estas consecuencias, en donde en el caso de Tina Galindo pudo haberse hecho pruebas y saber que murió de COVID-19 y sus complicaciones. Pero en un mundo real, la gran mayoría de gente que muere de una enfermedad respiratoria en México se la ha de estar poniendo, y habría que hacer nada más una revisión, que mueren por neumonía. Y por eso yo creo que no estamos dándole la suficiente importancia a la revisión de la vacuna Patria, que es una vacuna que está basada, primero que nada, en un vector viral que no fue hecho para humanos, era un vector veterinario, pero está bien, dicen que funciona, solo que ataca a la variante Omicron del COVID-19, igual que el Sputnik, igual que el Abdala. Es decir, los que han sido vacunados con Sputnik y Abdala en México, no sirve esta vacuna, que a propósito ninguna de las tres que les estoy diciendo tiene el aval de la Organización Mundial de la Salud. Por eso hoy en la mañana que salió el doctor Alejandro Svart a decir, somos el país con mayor número de vacunas aprobadas, 18, se le olvida decir que algunas de ellas no pasaron la prueba de fuego de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, la OMS no dijo realmente funcionan para lo que dicen que funcionen. La experiencia empírica podría decir que sí, como en el caso del Abdala, o como en el caso de la Sputnik o de la CanSino, en cualquiera de los casos. Pero también la experiencia nos está diciendo que al no tener un update, como se hace con cualquier vacuna de enfermedades respiratorias como la influenza, que a propósito en México la gran mayoría de vacunas que se dan en el sector salud contra la influenza son duovalentes, cuando tendrían que ser tetravalentes. Sí. Se los explico, en el caso del sector salud, combate 2 tipos de virus. En el caso del sector privado, combate 4 tipos de virus. ¿No? Pero compraron las de 2 tipos de virus. ¿Por qué? Porque siempre se tiene que ahorrar, no se tiene que ahorrar en Dos Bocas y en el Tren Maya, ahí échale 30,000 millones para el amigo de mi hijo y también para el basalto que necesita el amigo de mi hijo, pero para la salud
Y para cuidar, ahí sí no hay absolutamente nada. Y ahí ven, hay gente que desgraciadamente muere, como la productora Tina Galindo, muy conocida durante mucho tiempo, no sé si todavía hasta la fecha, pero era la administradora del Teatro de los Insurgentes. Era quien tenía también una visión para ver qué obras se ponían en ese teatro. La última obra que vi que Tina Galindo estuvo involucrada fue Network, en su versión mexicana, Marco. Una muy buena puesta en escena, muy buena puesta en escena, pero por lo pronto murió, muy conocida también por su cercanía con Daniela Romo. En fin, una mujer que era muy querida en el mundo del espectáculo, pero que hoy se anuncia su muerte debido a complicaciones por el COVID-19. Recordemos, nada más que para gente que tiene comorbilidades, que es mayor a 60 años de edad, que tiene algún problema inmunológico, de inmunosupresión, es imperativo que se vacunen en contra del COVID-19 con las nuevas variantes incluidas, Marco. Sí, así es, Gonzalo, buenos días. Sí, lamentable la muerte de Tina, justamente una persona muy conocida en el mundo del espectáculo, sobre todo en temas de teatro, como lo comentas, por un lado. Y segundo, fíjate que esta discusión la tenía ayer con colaboradores, porque efectivamente el tema, o en el subconsciente, mucha gente sigue diciendo, es que ya estoy vacunado, me vacuné hace 2 años, etcétera, ya no me puedo enfermar. No, yo tranquilo, le digo, esta es una mutación, la pirola es una mutación justamente del virus y se necesitan nuevos anticuerpos para combatirla, ¿no? Justamente que ese es uno de los problemas que está habiendo ahorita de salud pública en todo el país, donde inclusive ya no se hacen pruebas, la gente ya no está haciendo pruebas, ya no va a hacerse pruebas, dice, no, es influenza, es gripe, cuando podría ser otra cosa, y sobre todo, como lo dices, quienes ya tienen algún tipo de enfermedad, que padecen alguna enfermedad respiratoria, pues híjole, tendrán que cuidarse muchísimo más. Así que de repente también he establecido con algunos colaboradores el uso de cubrebocas, sobre todo cuando estamos en reuniones, ¿no? En lugares, espacios cerrados, porque efectivamente, pues ahorita estamos en un repunte importante y evitar justamente que se propague. Mira, Marco, yo creo esto, somos gente y somos una sociedad en donde siempre hemos minimizado las enfermedades respiratorias, sobre todo por una cuestión de austeridad. ¿A qué me refiero con esto? La gran mayoría de la gente lo que termina por hacer es decir, yo no, si es gripa no voy a faltar ni a la escuela ni al trabajo porque solo es una gripa. Y yo sé que no me puedo, no puedo escapar de las gripas entre diciembre, enero y febrero. Y también hay otra etapa entre junio, julio y agosto, por ejemplo. Depende también de cuándo te den. Cuando uno lo que tendría que hacer por uno y por los demás es efectivamente decir, es una enfermedad respiratoria, yo no sé si sea gripa, influenza, COVID, me voy a quedar en mi casa, pero minimizamos todo. Y lo minimizamos porque no nos debilita al nivel de no poder trabajar o estudiar, cuando al final de cuentas no sabemos cuáles son las consecuencias hacia futuro. Y más aún por toda esta historia de antivacunas que una y otra vez han dicho, pero es que nadie sabe cuál es el futuro para los seres humanos después de ponerse estas vacunas, si te da miocarditis, si te da Guillain-Barré, si te dan, etcétera, un montón de casos más, ¿no? Solo lo estamos viendo, por ejemplo, con el caso de Travis Kelce y Taylor Swift, la teoría de conspiración brutal que hay en estos momentos en los Estados Unidos, de que si lo están haciendo por un contrato, de si Travis Kelce está siendo manejado y el dinero se lo manda Pfizer por ser parte de la campaña para que la gente se vacune, si es a favor de Joe Biden, porque hay muchas teorías de conspiración. Lo que es un hecho es que hay sectores de la población que tendrían que vacunarse, porque son sectores de la población que está comprobado que tienen mayores posibilidades de agravarse con esto o con cualquier otra enfermedad, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, si tú eres una persona que tiene más de 60 años, es muy probable que tu sistema inmunológico esté debilitado. Si eres una persona que está inmunocomprometida por VIH, es muy probable que cualquier enfermedad que te dé sea muy complicada. Depende también que cuál sea tu cóctel o tratamiento. Si tú eres una persona que tiene cáncer, pues tienes un problema. Si eres una persona que tiene sobrepeso, pues es claro que vas a tener un problema, como lo tendrías con cualquier otra enfermedad. Lo que pasa es que este tipo de explicaciones, el gobierno de México lo ha tratado de hacer a un lado, porque tiene una estrategia, si ustedes lo recuerdan y la tienen hasta la fecha, en donde cualquiera que tenga una comorbilidad, casi es su responsabilidad, Marco, y es inaceptable.
Así es, Gonzalo, justamente por un lado el sistema gubernamental que echa la bolita a los ciudadanos y por otro lado también esta idiosincrasia. La otra vez estaba escuchando justamente en imagen un programa, no sé qué doctor era, la verdad, pero hablaba mucho de este tema mexicano, de cómo la gente, por un lado, nos autorrecetamos con los métodos de la abuela, no le hacemos caso a los doctores y peor aún, la poco porcentaje de la gente que acude a doctores, porque muchos precisamente prefieren los remedios de la abuela y segundo, por el tema de ahorrar, los poquitos que van no terminan los tratamientos, es decir, le dicen 10 tomas durante 10 días, no, pues ya al cuarto me siento bien, ya lo dejo, que es un problema de salud grave en nuestro país. Sí, así es, no seguimos los tratamientos hasta el final y eso causa resistencias. Fíjate, ahorita que te estaba escuchando y estaba leyendo que hay gente que dice, pero es que será muy cara la vacuna. Les recuerdo que en el estado de Jalisco se compraron vacunas Moderna y Pfizer. O sea, ahí tienen que ver ustedes en su sistema de salud, en el caso específico de Jalisco, que se compraron esas vacunas para combatir el COVID en las variantes más recientes. Así es, tienen que entrar a una página, tengo entendido, registrarse y justamente están aplicando ahorita a grupos más vulnerables, como dices, de edades mayores y algunas enfermedades padecimientos que ya se tienen, ¿no? Pero sí hay para esto y si no, pues digo, quienes podamos hacerlo hay que vacunarnos. Mira, ayer alguien me decía, porque le puso un mensaje a Pablo Lemus, ¿no? El mismo que les dije el día de ayer. Lo primero que nos criticaron cuando llegamos a hacer RMX, de hecho, hoy RMX cumpliría 18 años. La lástima murió hace 5. Pero bueno, el hecho es que cuando llegamos, me acuerdo que las primeras críticas, pero así, las primeras el 30 de enero, me acuerdo de alguien, no voy a decir el nombre, pero me acuerdo perfectamente quién, en el elevador ahí de Unión, de la Torre Unión, yo saliendo para desayunar en el Sanborns, que sigue existiendo ese Sanborns ahí en Vallarta, ¿verdad, Marco? Sí, claro. Ustedes dirán, ¿por qué te fuiste a desayunar a Sanborns? No porque sea malo, sino porque no conocía nada en Guadalajara en ese entonces. Y me acuerdo que saliendo me dijo, es que soy yo muy chilango, ¿no? Así, y yo para mis adentros era, pues es que no creo que le digas eso a Pedro Ferriz, no creo que le digas eso a la gente de imagen. Pero esas críticas terminan por dejar muy mal parado no a la persona, sino a la persona a la que se le ataca con eso, sino a la persona que emite esas críticas. Y entonces alguien dijo, la verdad es que el problema que tiene Pablo y todo Movimiento Ciudadano es Alfaro. Y yo solo les digo esto, ¿really? Porque si a eso nos vamos, debiéramos de hacer un análisis, y una de las cosas que yo creo que Alfaro ha hecho bien es el sistema de salud. El sistema de salud de Jalisco está mucho mejor que el sistema de salud nacional. Y tendríamos que comparar momento a momento. Claro que la gente le cae muy mal a Alfaro por su modito. Bueno, pues entonces ustedes decidan si quieren un modito muy cómodo y muy carismático. Ahí tienen al presidente López Obrador, que niega que el país sea un país violento, ¿no? Ayer decía que era un país pacífico. Pues claro que es un país pacífico si se la pasas en Palacio Nacional y macaneando con Randy Arozarena. Pero si sales a la calle, es otra historia. Entonces, yo creo que habría también que poner ciertas luces en cosas buenas que se hacen en cualquier estado y en cualquier gobierno. El gobierno federal tiene cosas muy rescatables. Los programas sociales, por ejemplo, algunos, no todos, son bastante buenos. Y en el caso de Jalisco, las cosas que ha hecho Petersen en salud son bastante rescatables, Marco. Sí, efectivamente. Yo la verdad prefiero alguien que a lo mejor pueda no caerles bien a todos, pero que defienda mi sistema de salud, o también como el tema, yo en lo particular creo que el sistema educativo en Jalisco también es muy bueno, las cuestiones que se han hecho con Recrea y todo esto, pero la verdad es que, como dices, pues en Palacio Nacional de repente se vive otro tipo de historia, viven en un mundo alterno y se dicen pacíficos solamente porque no tenemos una guerra declarada con otro país, cuando vivimos una guerra interior y no se quieren ver los datos y las cifras alarmantes de violencia que tenemos en todos los estados. Dicen que piropo en boca propia es vituperio, pero pues a mucha gente no le gusta mi manera de expresarme, pero ya quisiera que muchos hicieran lo que hicimos nosotros en RMX durante 13 años. Así de fácil. Nada más revisen ustedes cómo está la radio Tapatía hoy en día. Hay muchos que eran los mismos que estaban hace 18 años y hay otros que salieron de ahí, pues algunos por nepotismo y otros porque les dieron la oportunidad. ¿Qué han hecho? Así nada más, en estos 5 años, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho en estos 18 años, hoy que se cumplirían 18 años del lanzamiento de RMX, que haya cambiado el landscape mediático de Guadalajara? ¿Qué han hecho? Sí. Solo piénsenlo. Sí. Entonces, de la misma forma, yo prefiero no ser suavecito, ser bastante áspero, que jugarla que soy amigo de todos los niños
y no hacer nada, porque eso solo les cabía a alguien que hacía mucho, llamado Javier López. Marco, vas con el tráfico. Sí, mira, y nomás comentarte, mira, la muestra es que sí cambió RMX la ciudad, que yo cuando no había ya nada en el cuadrante lo escuché desde el primer día prácticamente, y mira, aquí estoy, empecé, tú sabes, como un radio escucha más. Y miren cómo se encuentra la área metropolitana en la ciudad en estos momentos. En Arnold y Juan Álvarez, en sentido hacia el sur, hay un percance, tómalo en consideración. Más temprano otro en Ávila Camacho y Federalismo. Además, en Camino al Verde y Avenida Prolongación, Michel González, otro percance. Además, recordarles a todas a todos y a todas las obras que están en estos momentos en Avenida Santa Margarita y en Avenida Martín Alonso o calle Martín Alonso, de Avenida Colón hacia Vasco de Gama, esto en la zona industrial. Además, también otro percance entre particulares en Avenida Prolongación Juan de la Barrera en su cruce con Madero, en Periférico López Mateos, un percance entre particulares, sobre todo para quienes van hacia la zona de Ciudad Judicial, tómenlo en consideración. Un motociclista atropellado hace unos minutos en Avenida González Gallo y Salvador López Chávez, causando bastante tráfico en la zona. Una alcantarilla destapada en Avenida Sajancito, en su cruce con Gómez Farías. Además, también otra igual en Avenida Artesanos y Silvestre Vargas. En Avenida Acueducto de Periférico hacia Avenida Acueducto, justamente enfrente de la Plaza Acueducto, hay un percance también entre particulares que tiene bastante complicada la circulación en sentido hacia la zona real. Además, en Patria y Félix Cervantes, otro percance, esto en Jardines de la Soledad, allá para el lado de Tonalá. Semáforos que no funcionan esta mañana en Avenida de la Mancha y Escorial, esto en Lomas de Zapopan, y en Lado Mejor e Hidalgo tampoco están funcionando. Además que nos reportan mal sincronizados los de Avenida Vallarta, esto desde Federalismo hasta Enrique Díaz de León. Además, Avenida Mariano Otero, de Topacio a Lluvia ya presenta mucha carga vehicular, Boulevard Santa Anita y Ramón Corona, en sentido hacia López Mateos, también con mucha carga vehicular porque hay un cambio en la circulación esta mañana. En Avenida González Gallo de Río Juárez hasta la zona de la Calzada Independencia, mucha carga vehicular, igual que Cruz del Sur y Lázaro Cárdenas, y Avenida Patria, también toman la consideración de Colomos América, presenta en este momento mucho tráfico. Lo que hay esta mañana el reporte vial de Radio Real, Gonzalo Todos. Fíjate, Marco, ahorita que dijiste eso, ¿qué tanto ha cambiado tu vida en 18 años? O sea, vamos a imaginarnos en dónde estabas el 30 de enero del 2006. ¿En dónde te encontrabas? En un carro, fíjate, o sea, bueno, trabajaba en una dependencia de gobierno federal. Ha cambiado muchísimo, Gonzalo. Ha habido mucho. De trabajo he cambiado 3 veces, digo, afortunadamente, otras 3 veces, o sea, 4 trabajos en total. Ya obtuve, no tenía en aquel entonces posgrados, ya los tengo. Logré hacer ciertas cosas, hubo cosas buenas, también sin sabores. Inclusive RMX me acompañó durante un trance un poquito amargo de una pareja que tenía que lamentablemente falleció cuando íbamos en carretera justamente, pero después también muchos nuevos cosas nuevas, ¿no? Nuevas esperanzas, nuevas alegrías, nuevas personas que llegan en tu vida y entonces mira, pues aquí estamos, Gonzalo, sí, cambia mucho, pero sobre todo creo que te da mucha madurez la experiencia y debo reconocerlo que hoy en día, digo, no porque estés lo que estés tú aquí enfrente de mí, lo he dicho en aquel entonces, la música de RMX empezó a formar parte del soundtrack de mi vida y mira, aquí sigo, de otra manera. Te lo agradezco mucho, Marco. Y mira, yo lo vuelvo a decir y se me olvidó terminar la idea hace rato que cuando comenzaba. ¿Por qué vale la pena seguir haciendo esto? Yo no veo y no escucho ninguna parte de este país en donde haya la programación que estamos haciendo aquí y el esfuerzo que estamos haciendo aquí. No me estoy refiriendo a que sea un esfuerzo sobrehumano, al contrario, es algo que es relativamente fácil y es algo que es tan relativamente fácil que tendrían que hacerlo todos. Pero como no lo hace nadie, pues mejor lo hacemos nosotros. Si existiera en realidad una estación que pusiera música tan buena como la de Real, pues perdón, no les diría que gastaran su dinero en datos, ni que lo prendieran en sus bocinas. Les diría mejor vayan a otra cosa y así cada quien se dedica a algo más. Pues no, como yo no veo que hay un esfuerzo para dar una forma distinta de entretener e informar, sino que todo se termina por reciclar y todo termina siendo muy similar o muy parecido en todas las redes, pues mejor hacemos algo distinto que los nutra a ustedes, ¿no? A quien no le gusta el estilo, pues regresamos, ¿no? David Gómez Álvarez sigue sin regresar. Yo no sé si quiera regresar. ¿Por qué? Porque no le gusta que lo confronten. Cuando la vida tiene que ser eso. El fin de semana, mejor me voy a callar. Ya, mejor me voy a callar. Porque me estaban platicando de un par de excompañeros. Sí, ya. Nada, les voy a decir, por algo son excompañeros, ¿no? O sea, así. La gente que no trabaja conmigo, pues muchos crecieron y me da mucho gusto. Otros, que les vaya muy bien. Marco, muy buenos días.
Muy buenos días, Gonzalo, muchas gracias a ti. Un abrazo para todos. Si otra cosa no pasa, mañana por aquí nos vemos. Que así sea, Marco, que así sea y nos veamos mañana a muy temprana hora. El Evangelio del Día. En aquel tiempo Jesús pasó de nuevo a la barca a la otra orilla y se aglomeró junto a él mucha gente. Él estaba a la orilla del mar. Llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo y al verle cae a sus pies. Le suplica con insistencia diciendo: mi hija está a punto de morir. Ven, impón tus manos sobre ella para que se salve y viva. Y se fue con él, la seguía un gran gentío que lo oprimía. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien yendo a peor. Habiendo oído lo que decía Jesús, se acercó por detrás de la gente y tocó su manto, pues decía: si logro tocar aunque sea uno de sus vestidos, me salvaré. Inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió que su cuerpo se quedaba sana del mal. Al instante, Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, volvió entre la gente y decía: ¿quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo que la gente te oprime y preguntas quién te ha tocado? Pero él miraba a su alrededor y para descubrir lo que había hecho. Entonces, la mujer, viendo que lo había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa, se postró ante él y le contó toda la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de la enfermedad. Mientras estaba hablando, llegaban a la casa del jefe de la sinagoga, unos diciendo: tu hija ha muerto. ¿A qué molestar ya al maestro? Jesús, que oyó lo que habían dicho, dice al jefe de la sinagoga: no temas, solamente ten fe. Y no permitió que nadie le acompañara, a no ser Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a la casa del jefe de la sinagoga y observó el alboroto, unos que lloraban y otros que daban grandes alaridos. Entró y les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no ha muerto, está dormida. Y se burlaban de él. Pero él, después de echar fuera a todos, toma consigo al padre de la niña, la madre y a los suyos, y entra donde está la niña y tomando la mano de la niña le dice: Talita cum, que quiere decir: muchacha, a ti te digo, levántate. La muchacha se levantó al instante y se puso a andar, pues tenía 12 años. Quedaron fuera de sí, llenos de estupor, y les insistió mucho que nadie lo supiera y les dijo que querían que ella les diera de comer. Eso es palabra de Dios. Real Radio, the station of the cat. Hay que tener fe. Cuando la gran mayoría no cree, hay que tener un poco de fe. Y eso da la pasión necesaria para sacar adelante cualquier proyecto. Lo pensaba hace 18 años y lo sigo pensando el día de hoy. Gracias. Esto se llama I Don't Say It, I Feel It. I don't say it, but I feel it. Is it because I